Y ahora ya, lo anunciado, el primer invitado en nuestra programación en el día de hoy, el doctor Jorge Portero. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. Bueno, Jorge, vos has escrito sobre la posibilidad de la formación de un tercer espacio político, y te quiero aclarar que yo acabo de decir que no se trata de un espacio político cualquiera, porque, por ejemplo, los llamados libertarios o llamados republicanos son parte integrante de Juntos por el Cambio, que se pueden separar tácticamente en el 21, pero para el 23 vuelven a reunirse en un solo conglomerado. De la misma manera puede actuar gente del Frente de Todos, que se separa para una elección legislativa conforme las necesidades de ese otro lado de la grieta, pero lo que vos estás planteando es algo distinto, es decir, es la constitución de un tercer espacio que no tenga por mirada a ver si el día de mañana va para un lado u otro de la grieta, sino que se constituya en sí mismo en una alternativa política, independiente, de centroizquierda, ético. ¿Por qué no nos explicas de qué se trata esta propuesta que estás haciendo? Sí, bueno, el artículo tiene una serie de referencias históricas, digamos, que explican la frustración de estas ideas que permanentemente anduvieron en el espacio, digamos, ideológico, ¿no? Que terminó en muchos casos cooptado o diluido por estas otras fuerzas. Mi idea acá es justamente tratar de evitar que eso ocurra, porque el problema no ha sido solo la construcción de este espacio, sino después el mantenerlo y el no verlo totalmente destruido por estas otras alternativas con mayor inserción en el poder, tanto político como económico. Mm. Entonces, ¿por qué yo creo que todavía es posible, a pesar de la gran derrota desde el punto de vista social que ha tenido, sobre todo con la incorporación de grandes cantidades de juventudes al frente de todos, ¿no? O sea, sí. No podemos partir para construir algo posible sin tener registrado este dato, ¿no es cierto? Y eso llevado, digamos, de la misma forma, con gran cantidad de dirigentes del espacio político, que antes era el alternativo, desde Pino hasta otros menos propios del espacio, como Massa o como Labaña, que alguna vez parecieron querer representar a este sector. Mi visión es que, por lo tanto, para poder construir esto y para tener un reaseguro de que esto en el 2023, lo poco o mucho que se consiga, no se diluya, hay que tener en claro los objetivos y el reaseguro. El objetivo, para mí, y hablamos de lo electoral en una primera aproximación, bien, es la obtención de representación parlamentaria en el 2021. Uh-huh. Cuando digo parlamentaria hablo a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local en los consejos deliberantes. Y el reaseguro es que aquella gente que sea electa para que cubra estos lugares, que por supuesto no van a ser muchos, porque no podemos creer en milagros, tenga la suficiente convicción y el suficiente control de los votantes y de los núcleos militantes de este espacio para que no termine seducida, cooptada o convencida por estos grandes conglomerados de poder político, que son estas fuerzas que podríamos llamar el Partido Neoliberal y el Partido Frente de Todos, si querés, llamémosle populista o popularista, como dicen los que lo quieren más. Uh-huh. Bueno, ahora, si nosotros recorremos los últimos 30 años, por tanto, vos estás hablando de una fuerza de centroizquierda, progresista, de un perfil ético, justamente independiente, eso es lo que le da una característica particular. Pero fíjate que se han conformado terceros espacios por derecha, por decir la UCD en su momento,
o el propio Aldo Rico, que fueron absorbidos por el PJ. Cuando se conforma por izquierda, por ejemplo, en la década del 90, con el liderazgo de Chacho Álvarez, en un momento Chacho, Pino y Bordón, etcétera, te encontraste con que eso terminó aliado al radicalismo. Después nos vuelve a ocurrir con el partido intransigente, vos recordás, en el 91, para no irnos al 83, yo recuerdo, porque me tocó ser candidato a intendente en Morón, en una lista encabezada por Oscar Allende como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la idea de constituir este tercer espacio, pero después don Oscar Allende termina en las listas del Partido Justicialista. Y si nos venimos para aquí, podríamos hablar de Carrió, que formó el ARI en un momento, incluso con Mario Cafiero, con socialistas, Alfredo Bravo, etcétera, y después terminó cerrando un acuerdo con Macri. O podríamos hablar del propio Pino, nuestro amigo, nuestro queridísimo amigo, que termina cerrando en el Frente de Todos. Acá no ha fallado la gente, acá ha fallado la dirección de esos terceros espacios. Bueno, ha fallado la dirección y en muchos casos, digamos, también esta convicción ideológica no ha penetrado lo suficientemente en la sociedad, no ha penetrado con firmeza, con consistencia, ¿no? Uh-huh. Mira, yo creo que la diferencia con la derecha, con estos grupos de derecha, es que, como vos dijiste al principio, hablando de estos libertarios, la derecha, el Sogaray y otros, cuando participaron de estos conglomerados, muchas veces lograron imponer su programa. O sea, Menem hizo el programa de Alzogaray, digamos. Entonces, desde el punto de vista de sus objetivos, que por supuesto estaban ayudados porque el poder económico estaba de ese lado, pero lograron, se bancaron las alistas populistas de Menem para lograr el objetivo neoliberal, llamémosle así, ¿no? En cambio, la centroizquierda ha fallado en el sentido que no ha logrado prácticamente imponer nada de su agenda. Podríamos decir que en el caso del kirchnerismo, podríamos decir que impuso algunas cuestiones de su programa, pero lo ha hecho en base a cancelar aspiraciones de otro tipo, como las éticas, o algunos tipos de construcción institucional que también forman parte del bagaje de este sector de centroizquierda. Ahora sí, viniéndome acá... Termina. Sí. No, quería irme más al presente para decir... Sí, yo me iba a ir al presente, sí. Cómo yo creo que ahora hay que tratar de buscar estos reaseguros y primero hacer un diagnóstico de la debilidad de la que partimos, digamos, ¿no? O sea, partimos de una gran debilidad y de una apuesta que yo creo que tiene que ser con una gran habilidad para disponer de los pocos recursos que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos pocos recursos económicos, tenemos pocos recursos de dirigencia, y estamos frente a maquinarias cada vez más importantes en una sociedad fragmentada, en crisis, que cada vez es menor la posibilidad que tiene de pensar en proyectos ideológicos, intelectuales, y que cada vez está más agarrada por el día a día, con lo cual no está en la misma condición, no estás vos para ir a explicar el ingreso de emergencia que tenés estudiado, podés ir a explicarlo al conurbano bonaerense, pero seguramente si va Daniel Arroyo, Lara Volnovich o como Raberta, van a ser más escuchados y van a ser más votados porque son los que le pueden llevar después algo de lo que prometen. Claro. Entonces, a mí me parece por esto que es fundamental no tanto ensañarnos en la discusión programática para hacer gobierno y discutir los detalles, si vamos a hacer la reforma de tal forma o de tal otra, sino tirar las grandes líneas. Las grandes líneas
que son plantear un sistema alternativo a este proyecto político neoliberal, teniendo en cuenta, digamos, los cambios que hay en el mundo, pero tratando de marcar esta cuestión y tener en el Parlamento aquellos que pueden tener los mínimos recursos económicos para construir en un futuro este proyecto como alternativa de gobierno, pero además, mientras tanto, en convertirse en difusores, en controladores, en el sentido de velar por la ética, velar por la institucionalidad y de alguna forma en participar en lo poco que les permitan en la construcción de una Argentina mejor, pero siempre pensando en un futuro más más lejano como idea de gobierno, ¿no? Y si vos tuvieras que pensar en términos concretos, y esto lógicamente es absolutamente hipotético, ¿no? Una formación de este tipo, ética, independiente, de centro izquierda, donde la gente ya iría ubicando más o menos de qué se trataría el espacio, después se verían quiénes son los candidatos que se correspondan con ese perfil. ¿Vos qué volumen electoral le asignarías a una formación de ese tipo, sin plata, con muy poca estructura? Mira, yo creo que depende de la habilidad, por supuesto depende de 50.000 circunstancias que uno no puede dominar, variables, cuál va a ser el sistema electoral, si va a haber pasos, si no va a haber paso, si se van a modificar la legislación de los partidos políticos para hacerlo más flexible, o sea, hay una serie de cosas que por supuesto no podemos manejar. Uh-huh. Creo sí que el tema principal de nuestro acierto o nuestro error es, además de reasegurarnos que no buscar profesionales, por ejemplo, de la duda táctica, como por ejemplo fue Massa, ¿no? Que siempre su fortaleza la sacó de la debilidad de estar hasta último momento viendo si decide conformar un frente o conformar otro, o sea, bueno, primero hay que excluir a todos esos dirigentes de la posibilidad que sean los líderes, aunque tengan un caudal. Y después yo creo que la clave está en apuntar al sector que nos puede votar y que puede participar de esta estructura. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que producir un debate serio, sin prejuicios, y donde por ahí llegamos a la conclusión que hoy dicho esto entre comillas, nuestro potencial electoral está en los sectores medios, los sectores a los que uno les puede llevar una propuesta sin la necesidad de llevarle la bolsa de comida o la solución de sus problemas más concretos, porque tampoco podemos pretender que el necesitado termine votándonos a nosotros cuando su vida está pendiendo de lo que le brinden o le dejen de brindar sectores que están mucho más cerca de poder darles o no darles ese tipo de beneficios. Está clara. Entonces, la postura tuya. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con las cuestiones éticas, justamente. Ha habido un fallo de una Cámara en torno a la llamada, para mi gusto encubre, pero no importa, es otro tema absolutamente distinto, a la llamada ley del arrepentido. Sí. Y todos lo han leído como una derrota, todos prácticamente sin diferencias, como una derrota para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinás vos sobre la potencial evolución de este fallo en torno a las causas, fundamentalmente las causas de los cuadernos, y si vos pensás que eso puede estar orientado a una mejora ética en la Argentina o, por el contrario, a través de diversas maniobras de tipo político, parlamentaria, esto puede verse frustrado? Bueno, mira, en primer lugar, parto de un diagnóstico. O sea, yo considero que el kirchnerismo incurrió en una corrupción sistémica, pero considero que lo grave no es que Cristina esté o no presa, sino lo grave es que la sociedad la haya votado en la fórmula presidencial y sea la principal electora de la Argentina después de lo ocurrido. O sea, yo
no creo tanto en la labor punitiva de la justicia, claro, sino en cómo la sociedad de alguna forma sanciona o se posiciona frente a la corrupción, ¿no? Dicho esto, y con las limitaciones que tengo, porque no conozco exactamente la causa, creo que hay un plan del kirchnerismo de ir vaciando todas las estructuras judiciales y jurídicas que puedan llevarla a condenar a Cristina y que es lógico por otra parte, ¿no? No va a tener una actuación institucional que la lleve a quedar entre rejas, digamos, ¿no? Claro. Pero yo pienso que el paso del tema de la constitucionalidad o no de la ley del arrepentido, que yo no he analizado a fondo, digamos, lo importante no es si es constitucional o inconstitucional, sino si aún en ese marco la declaración de inconstitucionalidad no operaba retroactivamente sobre la validez de la declaración de los arrepentidos. Esto es muy jurídico, pero es como el caso de los traslados. Si los traslados de los jueces declaraban la nulidad del fallo anterior, ¿no es cierto? Declararon la nulidad de todo lo actuado, ahí sí era el desastre desde el punto de vista de lo que se había avanzado en las cuestiones. No tanto si decía, bueno, de ahora en adelante esto hay que cambiarlo. Yo pienso que, por eso te digo, lo importante... Pero ¿no sentís que la sociedad en términos generales le da poca importancia al tema ético? Yo creo que lo dijiste cuando decís que... Yo creo que sí, porque es lógico que no forme parte de las preocupaciones y donde además hay como un sentido común que piensa que todos son más o menos lo mismo y que si no llegás. Y parte de eso es verdad, ¿no es cierto? Así es. Yo lo que pienso es que justamente nosotros no tenemos que apuntar al 100%, sino que tenemos que fortalecer por ahora a ese 6 o 7% que sí le da importancia y que no tiene una visión subordinada del tema de la corrupción a los fines con la que ella se comete. Es decir, hay gente que en definitiva te va a decir que no hay pruebas, pero en su fuero íntimo te está pensando que la corrupción dentro de un capitalismo neoliberal implica que haya negocios y empresas y cuentas offshore. Y por otro lado, hay gente que te va a decir no hay pruebas que la condenen a Cristina, pero en su fuero íntimo, y eso sobre todo en la dirigencia política, te va a estar diciendo, y mira, es la única forma de juntar plata para enfrentar a los poderosos. Así es. Entonces, bueno, Jorge, el tiempo se nos ha ido. Habría que también agregar un capítulo porque la corrupción ha atravesado los últimos gobiernos y el de Macri muy en particular, aunque eso no se ha desarrollado con la misma intensidad que la corrupción durante el gobierno de los Kirchner, y en la actualidad también hay corrupción, pero eso lo dejamos para otro momento. Tenés 5 segundos para cerrar. 5 segundos, 10, dame. 10 segundos. Bueno, primero un saludo a todos y después, ya te digo, yo creo que hay que ponerse a trabajar con claridad en cuanto a los objetivos y la optimización de los recursos que podemos tener y no caer en mirar solo a los dirigentes y perder tiempo hablando con kirchneristas que no se van a ir del kirchnerismo o digamos de izquierdistas que se han asociado y que no se van a ir, o gente de Juntos por el Cambio que no participa de algunas de nuestras ideas, sobre todo en lo económico, que puede ser liberal y progresista en cuanto al aborto o en cuanto a otros conceptos, pero que en definitiva lo que es lo esencial a la hora de hacer alianzas no va a participar. Y por último, para terminar, creo que siempre las elecciones intermedias son oportunidades para construir estos terceros espacios. Excelente. Te mandamos un fuerte abrazo. Chao. Chao.
Hemos hablado con el doctor Jorge Portero, que ha defendido su tesis de constituir un tercer espacio. Bueno,